Hay que tomar en cuenta que para el año 2014 se llevó a cabo el golpe de Estado en Ucrania, el llamado Euromaidán, apoyado por las potencias occidentales. De hecho, se pudo ver a Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado, dando galletas a los manifestantes, porque tomen en cuenta que a Estados Unidos le convenía que el gobierno prorruso de Víctor Yanukovych fuera echado del poder, de tal forma que pudieran colocar en Ucrania a un gobierno pro-occidental que beneficiará los intereses de las élites globalistas y que afectará de esta forma al gobierno ruso al ya no poder hacer tratos de manera directa con Ucrania. De hecho, antes de que se llevara a cabo este golpe de Estado, el gobierno de Yanukovych prorruso había logrado muy buenos tratados con el gobierno ruso, en los cuales el gobierno ruso, encabezado por Vladimir Putin, le daban numerosos descuentos a Ucrania en cuanto a los suministros de gas, lo cual obviamente dejaba a Ucrania en una muy buena posición desde el punto de vista energético. Esto no fue visto de una buena forma por Occidente, que organizó el golpe de Estado contra Yanukovych y lo echó del poder, no importando que en este mundo, sobre todo cuando uno vive en una ciudad o va de una ciudad a otra, lo cual es muy común para la gente de la República Mexicana, es muy beneficioso tener un seguro de autos. ¿Por qué? Porque lo protege ante la consecuencia que haya resultado de la colisión, vuelco o incendio de nuestro automóvil. En este caso, los seguros Autotal de Imbursa, además de ofrecer la protección ante este tipo de eventos, tenemos otro tipo de protecciones muy importantes. Por ejemplo, en el caso de que haya un robo total, pérdidas o daños materiales, se asegura consecuencia de dicho evento. Pero lo más importante, podríamos mencionar a la responsabilidad civil. ¿Y qué es esto? Bueno, se cubren los daños ocasionados a terceros en sus bienes o en su persona a consecuencia de un accidente. Es por eso que es muy importante la responsabilidad civil, dado que cuando sufrimos este tipo de eventos o acontecimientos que dañan a nuestro vehículo, no solamente existe un daño económico, y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, además de la existencia del daño moral que este evento puede ocasionar. Por lo tanto, se sugiere adquirir el seguro Autotal de Imbursa, que protege no solamente ante este tipo de eventos que he mencionado, tiene otros beneficios. Por ejemplo, el paquete Plus también elimina el deducible ante el robo de vehículo, por lo que se le sugiere adquirir de inmediato este seguro, el cual no se arrepentirá, ofrecido por Imbursa. Y si quiere más información, puedes checar la descripción de este video o dejar un comentario directamente en la caja de comentarios y uno de nuestros asesores se pondrá de inmediato en contacto con usted. Punto de vista energético. Esto no fue visto de una buena forma por Occidente, que organizó el golpe de Estado contra Yanukovych y lo echó del poder, no importando que se tuvieran que para llegar a cabo este objetivo tuvieron que apoyarse en nacionalistas de extrema derecha ucranianos, siendo que muchos de ellos eran apoyados y de hecho aún son apoyados por grupos pronazis. Por eso no es de sorprenderse que Stepan Bandera, un nacionalista ucraniano que trabajó al lado de los nazis, sea ahora reconocido como un gran líder para los ucranianos, siendo que este hombre llevó a cabo numerosos actos reprobables dentro de la ideología nazi en contra de la población que no estuviera o que estorbara la ideología de esta nación durante la Segunda Guerra Mundial, como lo es con actos contra la población judía del país. Entonces, regresando a lo del conflicto, en el conflicto que se detonó en el Euromaidan, nosotros podemos darnos cuenta cómo todos estos nacionalistas ucranianos de extrema derecha, profascistas, pronazistas, fueron apoyados por Occidente con el fin de sacar a Yanukovych del poder, lo cual lograron, y se desató una horrenda masacre sobre toda la población prorrusa en diferentes puntos de Ucrania. Se pueden dar cuenta que de hecho en el puerto de Odessa numerosos prorrusos fueron quemados vivos por los nacionalistas ucranianos cuando se estaban las pasiones al borde de elevadas de una manera demasiado fanática. Entonces nos podemos dar cuenta que además otras regiones corrían el riesgo de sufrir masacres como las que se habían vivido tanto en el puerto de Odessa como en la misma capital Kiev. ¿Y qué pasaría entonces en las regiones que eran en sí formadas en su mayoría por prorrusos, como era Crimea? Ante la amenaza que representaba el nuevo gobierno
pro-nacionalista y pro-occidental de Ucrania, los habitantes prorrusos de esta península, la península de Crimea, se sentían obviamente amenazados y recibieron con los brazos abiertos a los militares que después se descubrieron que eran militares rusos que se estuvieron dispuestos a tomar el control de esta península, donde además se la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol, dado que de hecho el gobierno ucraniano se le había estado arrendando a Rusia hasta esta fecha. Por, eh, por lo que podemos ver cómo el conflicto que actualmente estamos viviendo, que inició con la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania, que comenzó el 24 de febrero del 2022, se empezó a configurar desde ese año 2014, donde numerosos separatistas prorrusos, especialmente provenientes de las provincias ucranianas de Lugansk y Donetsk, empezaron a llevar a cabo una batalla contra el gobierno central de Kiev por defender su modo de vida y por defender especialmente su visión que ellos tenían, que era especialmente prorrusa y no les convenía, al menos desde el punto de vista de ellos, pertenecer a un Estado que abrazaba de manera totalmente abierta a las ideologías e instituciones de Occidente. Es así como podemos ver que este conflicto escaló, hubo tantas masacres, hubo tanto derramamiento de sangre, que en cierto momento, como ya se vio para el año 2022, el gobierno ruso debió intervenir, especialmente hasta ante el hecho de que el gobierno ucraniano, ya totalmente pro-Unión Europea y pro-OTAN, estaba dispuesto a unirse a la alianza con el fin de afectar a Rusia, que de hecho se ha visto afectada desde el desmoronamiento del bloque soviético, viendo cómo esta alianza militar, la OTAN, que ha sido diseñada para contener o destruir a Rusia, se ha acercado progresivamente a sus fronteras. Es por eso que ahora estamos viendo todo este derramamiento de sangre que ha surgido por la ambición del grupo militar de expandirse sobre todo lo que había pertenecido al antiguo bloque soviético, aislando a Rusia y haciéndola sentir amenazada, lo que ha generado todos estos conflictos. Por el momento es todo lo que puedo comentar. Hasta pronto.